Uy, 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 ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes hoy? Yo estoy feliz de que el Señor me permita una vez más poder predicar su palabra. Hoy estamos con un día lluvioso, pero lindo, lindo. A mí todos los días me encantan, te cuento. ¿Qué te parece? Oramos. Acompáñame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tienes razón por qué dar gracias a Dios? Piénsalo. Piénsalo. Muchas. El Señor todos los días nos da razones. Quizá tú no la encuentras, pero hay muchos que anoche se acostaron y hoy no se despertaron. Y tú puedes ver, tú puedes respirar, tú puedes saborear. Te levantaste bajo un techo, ahí está tu familia contigo. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque Él es bueno. Da gracias a Dios porque Él no se olvida de lo que más ama. Te pedimos, amado Abba, te pedimos, Dios de dioses y Señor de señores, que así como el agua está empapando la tierra, y la tierra da hierba verde, y los frutos florecen, así todas las bendiciones que recibimos todos los días de ti, todas las bendiciones que descienden del cielo, puedan en nuestra vida provocar sanidad, puedan provocar acción de gracias, puedan provocar alegría, alabanza, puedan provocar sonrisas, que podamos nosotros ser flores que decoren los jardines de aquellos que sus jardines están secos y áridos. Te lo pedimos, Abba, en el poderoso nombre de tu Hijo muy amado Jesús, y por intercesión de María Santísima, aquella que acogió tu palabra y que a través del anuncio del ángel dijo que se haga en mí como su palabra, como Él ha dicho, como tú quieras. Te pedimos, Dios, que nosotros, a imitación de tu hija, la Virgen Santísima, podamos recibir tu palabra y que tu palabra dé frutos en nuestra vida. Gracias, amado Abba. Muchas gracias. Hoy con un tema maravilloso. Estamos en el mes de septiembre. Acaba de entrar, ¿verdad que sí? Y nuestra iglesia en el mes de septiembre se lo regala a la palabra. O sea, nosotros en el mes de septiembre conmemoramos su palabra. Y este mes yo quiero hablar de la palabra de Dios contigo. Así como nuestra iglesia le dedica el mes de septiembre a su palabra, así tú y yo estamos llamados a dedicarle el mejor lugar de nuestros corazones a la palabra de Dios. Bueno, quiero invitarte a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las insignias del diablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firme. Palabra de Dios. Te alabamos, buen Dios.
también nos dice la carta a los Efesios, el mismo capítulo 6, ahora el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¡Wow! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué hermoso! Nos dice la palabra de Dios que nos revistamos con todas las armaduras que Dios nos da. Dios, a través de su palabra, nos deja todo lo que tú y yo vamos a necesitar para llegar al cielo. Yo siempre te lo digo. En este mes de septiembre que se lo dedicamos a la palabra de Dios, yo quiero invitarte a que te revista de la palabra de Dios, a que te calce con la palabra de Dios, a que la palabra de Dios se convierta en tu escudo de protección. Recordamos que Jesús fue tentado por Satanás. ¿Recuerda? En la palabra de Dios, Él fue tentado. Jesús se fue a orar por 40 días, ayuno y oración. Y al final se aparece Satanás y le tienta. Y Jesús se defiende a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Quiere decir que Jesús nos quiere enseñar que a través de su palabra nosotros podemos defendernos de cualquier plan que el enemigo tenga en contra de nosotros. Qué hermoso que tú y yo vivamos de manera tal que cada situación que se presente en nuestra vida, nosotros la podamos encarar desde la palabra de Dios. Que por ejemplo, cuando lleguen tentaciones, en estos tiempos que hay tanta confusión, tú y yo podamos encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Que si en nuestra vida llega un momento que no sabemos qué decisión tomar, tú y yo vayamos a su palabra, porque en su palabra aparece todo lo que tú y yo necesitamos saber. Quiero invitarte en este mes que entronice la palabra de Dios en tu corazón. Pero también quiero invitarte a que tome un espacio de tu casa y que entronice la palabra de Dios. Que le dé un lugar, que aparte un lugar de tu casa para que Jesús palabra sea entronizado. Y qué lindo que tú puedas entonces colocar una luz ahí. Y que tú lleves un mensaje a tu familia y a todo lo que entren a tu hogar. Que cada persona que entre en tu hogar sepa que Jesús palabra tiene el mejor lugar de tu casa. Y quizás te van a preguntar, y hermana, ¿por qué? O hermano, ¿por qué usted tiene la palabra de Dios ahí? Hay gente que dice cogiendo polvo. No, ya no la tenemos cogiendo polvo. Yo tengo la palabra de Dios entronizada en mi hogar porque Jesús es el dueño de mi casa, porque Jesús es el rey de mi casa y Jesús es la palabra encarnada. ¿Y por qué le tiene una lucecita? Eso nada más lo usan los católicos, eso no es bueno. La luz me recuerda que Jesús es la luz del mundo. Él vino a iluminar toda tiniebla. Y Jesús es la palabra encarnada, o sea, Jesús está ahí entronizado y al lado le tengo una luz recordándome que Jesús palabra quiere iluminar mi casa, viene a iluminar mi casa.
Pero qué lindo que en este mes tú y yo nos eduquemos y comencemos a sacar unos 10 o 15 minutos para leer la palabra de Dios. Muchas veces hemos dicho, el cuerpo físico necesita alimento para estar fuerte, para poder pensar bien, para poder funcionar. Si tú dejas de comer alimento y tú dejas de beber agua, tú te vas a dar cuenta que tu cuerpo comienza a debilitarse. Ya no puede ver bien, no puede pensar bien, no puede funcionar bien. Asimismo, nuestro espíritu, nuestra alma, tiene que ser alimentada, porque si no se alimenta, se debilita. El alimento que tú y yo tenemos ahí todos los días es Jesús. Jesús en la palabra. Jesús palabra. Que tú y yo podamos leer la palabra de Dios y que la palabra de Dios pueda guiar nuestro caminar. Dice la palabra de Dios: ceñida nuestra cintura con la verdad, donde tú y yo encontramos la verdad. La palabra Jesús es la verdad definitiva. Dice la palabra de Dios: vestido con la coraza de la justicia. Jesús el justo se ha quedado en la palabra. Tú y yo podemos aprender a ser persona justa a través de escudriñar la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Que tú y yo podamos entonces, como Jesús, defendernos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero para tú y yo poder defendernos con la palabra de Dios, tú y yo debemos de conocerla. Por eso la importancia de que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Que tú y yo la leamos, la meditemos y la apliquemos a nuestra vida. Qué lindo entonces fuera si cada vez que tú y yo pasamos por una dificultad, por un problema, por una situación, tú y yo podamos encararlo desde la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios. Jesús dice en su palabra que cuando te den una cachetada le ponga la otra mejilla. Entonces, si tú y yo sabemos esto, cuando te den una cachetada de crítica, tú le vas a devolver con la otra mejilla, que es con la oración. Cuando te den una cachetada tratando de destruirte, tú y yo le vamos a devolver con la otra mejilla, que es tratando de ayudar a esa persona. Qué hermoso entonces sería que cuando alguien te critique, te calumnie o te levante falso testimonio, tú recuerdes que la palabra de Dios nos invita a alegrarnos. Porque cuando nos critican, nos levantan falso testimonio por causa de su nombre, dice la palabra de Dios, que te alegre. Entonces ya tú, cuando tenga hambre y cuando esté triste, entonces tú te vas a alimentar y te vas a encaminar a través de la palabra, cuando Jesús nos dice que felices los pobres, que felices los que sufren, que felices los que tienen hambre, porque ellos heredarán el cielo. Que Dios nos dé la gracia, la ayuda del cielo, de poder amar la palabra de Dios, de poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de poder imitar a Jesús y defendernos a través de la palabra de Dios. Que solamente no sea en el mes de septiembre, que la palabra de Dios se convierta
encarzados para nuestro pie. Que donde quiera que vayamos, donde quiera que el Señor nos invite, tú y yo llevemos la palabra de Dios. Como María Santísima, que cuando se encuentra con Santa Isabel, le lleva la palabra, porque ella le lleva a Jesús, y Jesús es la palabra. Que Dios Espíritu Santo nos dé la inteligencia. Hay muchas personas que dicen que no entienden la palabra y por eso no la leen. Vamos a pedirle a Dios Espíritu Santo que nos dé la inteligencia, la sabiduría que necesitamos para comprender la palabra de Dios. Aunque no la entiendas, léela igual. Igual la palabra de Dios es espada de doble filo. Y no regresa a Él sin antes hacer en ti y en mí lo que su palabra vino a hacer. Por eso tú y yo debemos de leerla, aunque no la entendamos. Que piense que estamos perdiendo el tiempo cuando sacamos esos minutos para leer, para saborear, para meditar la palabra. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias porque te encarnaste y te quedaste en la palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que tu palabra sea nuestro escudo defensor, sea lámpara para nuestro pie, sea la espada que nos sana, que nos libera y que nos redimes. Te lo pedimos, buen Dios, en el dulce nombre de Jesús y por Mamá María. Gloria a Dios. Gracias, amado Abba. Quiero invitarte a que comparta esta enseñanza. Suscríbete si todavía no lo ha hecho. Sube tu dedito. Regálanos tus oraciones. Nosotros oramos por ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Recuerda, en este mes de septiembre, si te toca hacer un regalo, regala la Santa Palabra. Hasta la próxima. Bye bye.